Dos testamentos, uno real y otro supuestamente falso, propiedades, acciones y una pelea por una herencia que alcanza una cifra gigantesca. 2.000 millones de pesos que una familia de agricultores del sur de nuestro país hoy se disputa. ¿Cómo llegó este clan de sobrinos, tíos y empleados a luchar por los dineros de una generosa mujer? Hay herederos que de alguna manera trataron de dejar fuera o disminuir su participación a otros, y ahí es donde se genera este conflicto. La protagonista de esta historia es la señora Lydia Villiger Klein, que en el año 2007 solicitó al abogado Enrique Stapun confeccionar su testamento. Pero por esas casualidades de la vida, el documento tiempo después se perdió. Un año después, se redactó uno nuevo. Luego la mujer, en ese entonces de 86 años, quiso hacerle cambios al documento, pero según algunos de los herederos, el abogado nunca se lo devolvió. Situación que el profesional hoy desmiente. Eso no es efectivo, eso es parte de una información que se ha tratado de hacer circular, pero eso no es así. Yo estuve en contacto con ella y ella nunca me manifestó que ella deseaba revisar su testamento. Otras personas decían eso, que son los interesados en cambiarlo, pero ella nunca me lo dijo. Se habla de que usted iba a recibir una remuneración de cerca de 160 millones de pesos. Efectivamente, sí, eso es efectivo. Eran los honorarios míos de varios trámites que yo le había realizado a ella, y también el honorario de la tramitación de la posesión efectiva y la entrega de los legados que se tenían que hacer. Esas 5.500 UFs, equivalentes a más de 151 millones de pesos, son los que hoy hacen cuestionar el rol del abogado. Según este documento subido a internet, hay un punto que pone en duda su rol. Se dejaba una remuneración de 5.500 unidades de fomento, pagaderos por adelantado, sin la obligación de rendir cuentas a nadie, y en caso de no poder recibirlos, él nombra en su lugar al ahora diputado Jorge Radjev Chiferli. Precisamente este parlamentario es quien habría actuado como albacea suplente en el año 2008, es decir, el encargado de administrar y velar por sus bienes, cumpliendo la voluntad del testador, en este caso de la señora Lydia. El año 2008 ella otorgó un testamento, y dentro de las cláusulas se estableció una albacea titular y una albacea suplente. En esa época yo no tenía ningún cargo de elección popular, digamos, por así decirlo, ni gobernador, ni diputado, solamente abogado, y ella, aparte de la albacea titular, me designó como suplente en el caso de que el titular en algún momento no estuviese o no pudiese ejercer. Hasta el día de hoy ese albacea está vivo y podría ejercer en su caso. Confianza delegada en el diputado resulta clave en términos legales. Un albacea es una persona que tiene a cargo la ejecución testamentaria, esto es, cumplir las disposiciones que establece el testamento. El albacea suplente se establece en defecto del albacea principal, esto es, si falta el albacea principal, el albacea suplente pasa a tomar su cargo. Pero hay una pregunta que todos se hacen y tiene relación con lo que pensaba Lydia en ese tiempo sobre la herencia que estaba dispuesta a repartir una vez que falleciera. La testadora era clienta del abogado con el cual yo compartía oficina en ese momento en la ciudad de Traillén. Ella, la testadora, era la cónyuge de un primo de mi madre. Él ya había fallecido y por lo tanto también había una relación con ella de confianza respecto a este tema. El testador de alguna manera también designa a personas de confianza respecto a esta situación. Así, el 8 de febrero de 2018 la historia de esta herencia empieza a cambiar, sobre todo teniendo en cuenta que en esa fecha Lydia Villiger fallece. Al respecto existen dos versiones, una que plantea que un día antes de morir la anciana habría hecho modificaciones a ese testamento que la habrían dejado totalmente conforme, y otra que plantean que ese supuesto nuevo testamento nunca existió. Curiosamente, los familiares de Barría, cuando se dieron cuenta que en el testamento del año 2008, que ellos no conocían,
estaban bastante beneficiados, quisieron desistirse de seguir adelante con la tramitación de la apertura del testamento del año 2018, pero el tribunal no se lo permitió porque ya habían realizado el trámite. ¿Qué habría ocurrido entonces según este abogado y la fiscalía? La respuesta parece formar parte del guión de una película y tiene relación con que 5 personas habrían elaborado un testamento falso, heredando sumas más altas de dinero a su conveniencia. Cuando la señora Filiger estaba falleciendo, supuestamente otorgó un testamento el día 6 de febrero. ¿Ese testamento es falso? ¿Lo hicieron las otras personas? Bueno, ese testamento yo no digo que sea falso, no quiero afirmarlo, pero ya ellos están formalizados. Es por esto que el Ministerio Público de la Araucanía persigue e investiga los delitos de falsificación de instrumento privado en calidad de frustrado y el delito de falso testimonio en calidad de consumado. Esto tiene relación a que el primer testamento dejado por la mujer era claro respecto a casas y acciones que dejaba como herencia. La agricultora dejaba propiedades en Temuco y Traillén, avaluadas en más de 572 millones de pesos a sus sobrinas. También entregaba 714 millones de pesos a 17 personas, entre familiares y empleados cercanos, así como honorarios por 5.000 UF al abogado Stapung. Además, se repartiría un paquete accionario de 600 millones de pesos entre una decena de familiares. Desconozco esa situación que ella haya realizado algún reclamo respecto al tema. Yo no fui el que redactó el testamento, a mí solamente me comunicaron de que en el testamento del año 2008 yo quedaba como en calidad de albacea, pero respecto a esa situación no tengo ningún antecedente, ni tampoco yo tuve ningún contacto con ella donde pudiese decir que efectivamente hubiese algún deseo de ella de cambiar las cláusulas del testamento. Esto mientras el segundo testamento presentaría una serie de anomalías, en que uno de los principales beneficiados sería el yerno de Lidia Villiger. Aparece un testamento como otorgado en la clínica alemana en donde nunca vieron a esos testigos que aparecieron allá y tampoco aparecen en las cámaras de seguridad en la hora en donde dicen que ellos estuvieron recibiendo ese testamento. Y además no está firmado por la señora Lidia, tampoco está su impresión dígito vulgar puesta, pero sí la de los testigos. O sea, ¿todo podría ser un invento de ellos? Al parecer, pues. Varios parientes de la agricultora acusaban la irregularidad de que el testamento nuevo no contara con firma ni huella digital de Villiger Klein, quien además habría suscrito el nuevo documento mientras estaba internada en la UTI de la clínica alemana de Temuco. Los elementos que, según esta abogada explica, son claves para dudar de la rigurosidad del documento. Que nuestra legislación chilena establece ciertos requisitos para los testamentos. Y el testamento es un acto esencialmente solemne y debe cumplir ciertas solemnidades que establece el legislador. Y una de esas solemnidades es que se otorgue frente a un funcionario competente. En este caso, el funcionario competente es el notario. Entonces, dentro de la solemnidad del testamento debe contar con la firma y con el dígito pulgar del testador. En el caso de que no cuente con algunas formalidades del testamento, propiamente tal, este puede ser impugnado por la vía judicial. Y ahí está el problema que desató la división en toda la familia. Según el yerno, estamos frente a una disputa entre primos y hermanos que refleja la ambición de algunos integrantes del clan de agricultores. Hay 2 sobrinos que se verían beneficiados con acciones cercanas a los 73 millones de pesos en el primer testamento. Pero en el segundo aumentarían cada uno en 200 millones de pesos adicionales. Increíblemente, la cifra podría seguir incrementándose. Ambos sobrinos demandan una bodega avaluada en más de 300 millones de pesos, la cual le fue dejada a la señora Rosemary por su tía Lidia Villiger en ambos testamentos. Pero tengo entendido que son personas que estarían favorecidas en el primer testamento, que en el segundo habrían mejorado su posición o sus derechos, por así decirlo, dejando de lado a otros, y ahí se genera este tipo de conflicto.
Rosemary era como si fuera la hija de la señora Lidia y se encuentra en una tensa disputa con sus primas por la cesión de los bienes heredados. Todas esas diferencias han provocado que ni siquiera los trabajadores de la mujer hayan podido recibir la cesión del dinero. Aquí es donde se cuestiona la ambición de algunos, perjudicando a otros. Yo entiendo que aquí hay herederos que de alguna manera trataron de dejar fuera o disminuir su participación a otros, y ahí es donde se genera este conflicto entre ellos respecto de la participación que tenían o los derechos que le correspondían en el primer testamento en relación al segundo. Y claramente los que habrían eventualmente modificado el testamento salen favorecidos en el testamento posterior en relación al primero. Un territorio enorme con una historia que se remonta hace más de 138 años, cuando en esta zona llegaron los colonos suizos provenientes de Europa. Un terreno con historia y esta zona de Traiguén, heredada por la difunta señora Lidia, que contemplaba campos y una casa patronal. A don Patricio Muñoz, Lidia le entrega alrededor de 80 hectáreas y a su excuñado, Alberto Rufchiferli, un campo con las 300 hectáreas que le quedaban. Lista un caso de herencia que suma más dudas que certezas, en que las interrogantes tienen relación directa con la posición de una parte de la familia respecto a quienes presuntamente falsearon el testamento. Hay que tener presente de que aquí ella no tuvo hijos, y es por eso que se genera una gran cantidad de herederos que son los sobrinos u otros familiares. Quien debería quedarse con la herencia son los que ella en su última voluntad manifestó, y no por la alteración de algún testamento que se hizo en forma ilegal, por así decirlo, sin su voluntad. Es la voluntad de ella la que hay que respetar. Hoy día entiendo yo que eso está en juicio, tendrá que probarse cuál fue la última voluntad entregada en su testamento. Al respecto, y las penas que puedan recibir los presuntos involucrados en falsear el documento podrían ser claves en la repartición de la herencia. En este caso sería una falsificación de un instrumento privado. Y la pena parte de 3 años y 1 día hasta 5 años por la falsificación de este instrumento. ¿Quién tiene este dinero ahora en este momento? El dinero está, lo que es dinero está en depósitos a plazo en el Banco Santander y en el Banco Chile, y está a cargo de una administradora que nombró el Tribunal de Traiguén, que es la que se encarga de renovar los depósitos a plazo, de recibir los arriendos de las propiedades que la señora Lidia tenía. Son los detalles de esta verdadera teleserie en torno a la disputa por la herencia de una familia de agricultores, una danza de millones, 2 testamentos y la justicia que en los próximos días tendrá la última palabra en torno a esta polémica repartición de dineros y tierras. Bueno, cuando hay un testamento de por medio, una herencia, al parecer ya no hay amigos, sobrinos, primos, tíos. Parece que... Saca lo peor del ser humano. Parece que todos los años nuevos y las navidades que pasamos juntos se olvidan rápidamente. Estamos con el diputado Jorge Radbeck. ¿Cómo está, Jorge? Tenemos un problema de audio. Vamos a mejorarlo. Jorge, danos solo un segundito. Tenemos un problema de tu audio. Lo estamos mejorando, lo estamos arreglando. Estamos con el diputado, pero también estamos con el abogado Héctor Rodríguez con nosotros. Héctor, bueno, parece que en los casos de herencia la situación es tremenda, y acá incluso hay gente que ya estaba en la herencia, pero que con esta nueva, entre comillas, herencia, se arreglan un poco. Sí, claro. A ver, es importante que analizar primero... ¿Ahí? ¿Aló? ¿Ahí sí, mejora? Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí, ¿Ahí? ¿Aló? Diputado, lo escuchamos perfecto. ¿Aló? Sí, ahí lo escuchamos perfecto, ¿sí, diputado? ¿Se escucha mejor? Sí, está respondiendo una pregunta el abogado y vamos con usted al tiro. Abogado, termine para ir con el diputado. No, muy sencillo. Lo que pasa es que en nuestro sistema existe 2 clases de herencia. Una que es aquella herencia que es intestada, es decir, la persona fallece sin dejar testamento, y la segunda es cuando sí ha dejado testamento, que es el caso. En definitiva, y ahí después podemos ahondar un poco cómo se hacen los testamentos, cuáles son sus valores y qué testamento debería privar frente a otro testamento, en este caso en particular. Vamos con el diputado. Diputado, ¿me escucha, Jorge?
Sí, le escucho muy bien. Buenos días y un saludo a todos los auditores, televidentes, y también a toda la gente que está en el estudio y sale desde ya un feliz año 2020, que sea mucho mejor que el que acaba de terminar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esta familia, la verdad es que está dividida. No se desean feliz año. La verdad que están disputándose un dinero. ¿Por qué usted no nos cuenta un poquito qué es lo que pasó entre medio? ¿Qué es lo que ocurrió que está este desajuste? A ver, yo tomé conocimiento de esta situación ahora en forma bastante reciente, por cuanto yo de alguna manera le perdí la pista a esta situación después que la señora Lidia me pidió que quedara como albacea suplente el año 2008. Yo en esa época era abogado, compartía oficina con quien redactó la escritura, don Enrique Stapun, y después yo asumí la gobernación de Malleco, la Seremía de Agricultura de la Araucanía, y asumí como diputado, y por lo tanto le perdí toda la pista a este tipo de situaciones hasta el día de hoy, donde me doy cuenta de lo que ha ocurrido. Hoy día incluso como albacea no podría asumir, por cuanto me encuentro con un cargo de diputado, que eso me impide realizar este tipo de funciones. Un tema bastante complejo, porque uno conoce, aparte de la familia, es una persona que falleció, que era viuda en ese momento, no tenía hijos, y eso generó que ella pudo disponer de la totalidad de sus bienes, incluso no tan solo a familiares, sino que también a instituciones y a otras personas, tengo entendido. Esto generó la situación donde algunos familiares se sintieron de alguna manera perjudicados, seguramente por el hecho de que no estaban favorecidos como ellos pensaban en el testamento, y habrían elaborado un testamento posterior. Hay que tener presente de que el testador puede siempre revocar las disposiciones del testamento, salvo algunas que son, como por ejemplo el reconocimiento de hijo. Eso no se puede revocar, pero siempre puede revocar las disposiciones de distribución de los bienes que ha establecido en el testamento. Por lo tanto, eso entiendo yo que se hizo. La irregularidad hoy día se está investigando por los tribunales. Porque pero aquí habría dos testamentos, ¿no? Así es. Un posterior testamento que habría sido elaborado, se dice, previo al fallecimiento de la persona. Otros dicen que ella habría ya estado fallecida cuando ese testamento se elaboró. Es un tema que hoy día está en manos de la justicia, y es la justicia la que deberá determinar efectivamente la veracidad de uno o de otro testamento. Pero además hay 5 integrantes de esta familia que ya están formalizados porque supuestamente habrían falseado este segundo testamento. Lo que pasa es que aquí no solamente habría familiares involucrados, sino que también los testigos, que son los que intervienen en este testamento, y que es uno de los requisitos básicos para la elaboración de este tipo de instrumentos. Claro, diputado, usted está al tanto, por ejemplo, qué cosas cambian, ¿no?, entre un testamento y otro, un poco para poder entender las diferencias. A ver, no tengo los detalles respecto de cada uno de ellos. De hecho, cuando a mí me designaron como albacea suplente, yo no tuve acceso al detalle del testamento. Solamente me comunicaron de este tema en el caso de que el albacea titular no estuviese o no pudiese asumir en su momento. Claro. A mí me pareció haber visto, Jotita, en el Mercurio el martes, que el mayor beneficiado con este cambio era el yerno. Corríjanme si no me equivoco, pero creo que ese era el cambio más importante de un testamento a otro, digamos. Siempre he sospechado los yernos, ¿eh? Pero bueno. Entiendo que es el yerno de una de las sobrinas, ¿no?, porque ella no tenía hijos. Claro. Por lo tanto, no había yerno de ella, sino que solamente habría sobrinos, y entre los sobrinos habría diferencia, y eso es lo que genera el juicio y la disputa que existe hoy día en tribunales. Pero parece estar más o menos claro de que el testamento donde usted albacea es el legítimo, y que hubo un testamento adulterado, un testamento falso, ¿no es cierto?, que se hace después donde beneficia a esta serie de personas. Jorge, estamos ante un hecho gravísimo, ¿no? Una situación... Es un hecho súper delicado, claro. Un hecho súper delicado, no pensando solamente en la cantidad de bienes, sino que se trata de vulnerar la última voluntad de la persona. Y eso claramente es una irregularidad que debe ser sancionada por los tribunales y restablecer el imperio del derecho como realmente corresponde, a fin de que efectivamente la última voluntad de la testadora finalmente se haga efectiva. Diputado, pero el abogado justamente que se quedó
quedó con este testamento y que nunca se lo habría devuelto. ¿Usted ha tenido contacto, usted tiene información con respecto a esta persona o no? Lo que sucede es que muchos testamentos quedan guardados en la caja fuerte de la respectiva notaría. Es el testador incluso el que en algún momento puede modificar el testamento, puede pedir su retiro y hacer un testamento totalmente distinto. No hay ninguna prohibición, por así decirlo, de que el testador pueda o no pueda retirar un testamento que está en una notaría y que fue firmado por él mismo. Puede modificarlo cuantas veces quiera, obviamente con la anuencia del notario, que cada vez que haga un nuevo testamento va a ir también cobrando por sus servicios, pero el testador puede cuantas veces quiera modificar el testamento a su entera voluntad. Claro, lo que uno no entiende, a lo mejor aquí el abogado nos puede ayudar, ¿cómo se pierde un testamento? Si uno lo deja supuestamente en una notaría, si es el caso, ¿no? ¿Cómo se pierde? ¿Quién avisa? ¿Cómo se responde ante eso? Diputado, y ahí le preguntamos al abogado. Lo que sucede es que en el año 2007 hubo un robo en la notaría en Traiguén, donde se extrajo la caja fuerte, donde habrían valores, entre los cuales también habían varios testamentos. Eso generó una dificultad porque en aquella época habían personas ya fallecidas que finalmente tuvo que resolverse de otra manera lo que la voluntad del testador. La señora Lidia no estaba muerta en ese momento y pudo rehacer el año 2008 su testamento y ese es el que quedó nuevamente custodiado en la caja fuerte de la notaría posteriormente. Abogado, ya, se pierde el testamento, ¿cierto? ¿Uno se debería quedar con una copia del testamento? A ver, lo que pasa es que hay una cosa previa. Los testamentos, hay testamentos solemnes cerrados y testamentos solemnes abiertos. Así es. ¿Ya? Y los cerrados no se sabe hasta el fallecimiento del testador. Entonces, no es que tú puedas tener una copia, es un sobre. Como una película. Entonces, perfecto. Y casi como las películas, con estas películas como de Agatha Christie, ¿no es cierto? Y abren el testamento y recién ahí está la familia reunida y tienen como sorpresa qué va a pasar acá. Abren el testamento y recién ahí saben, me dejó, mi tío me dejó tal cosa. Se ponen contentos. Y se ponen contentos, se ponen tristes porque esperaban otra cosa. Entonces, el problema, lo que cuenta el diputado es, hubo un robo de testamentos que nadie sabía cuál era el contenido de ese testamento eventualmente, ¿no es cierto? Entonces se roban y la voluntad del causante quedó... Pero ella lo pudo volver a hacer. Esta señora lo me equivoco mucho o estamos ante el escenario de que se abre el testamento y dice, mi tía me dejó todo a mí en presencia de mis testigos, digamos. Más o menos ese es el escenario después de que se robaron. Así es. No, pero no, porque se roban... A ver, déjeme, diputado, resumir. Se roban el testamento. En el 2007. En el 2007, pero en el 2008 ella lo rehace. El testamento lo vuelve a hacer, digamos. Y ahí es donde usted le albacea, diputado, ¿no? Así es. En el del 2008. En calidad suplente, sí. Se supone que con el mismo contenido del 2007, vamos a suponer, porque nadie lo leyó, del 2007 encima se lo robaron. Entonces, pero ella lo hace a su voluntad, que es lo que importa. Su voluntad, porque ella lo puede rehacer 10.000 veces. Exacto. Es su voluntad. Ella el 2008 lo hace por su voluntad, el albacea del diputado, está todo bien, queda en la notaría, pero al parecer, que es lo que dicen este clan de personas, digamos, hubo un nuevo testamento. Exacto. Que fue el año, diputado, ¿cuál sería el del Nuevo Testamento? Apareció el 2018 después de su muerte, ¿o no? Cuando días antes el día de fallecimiento de ella o días antes de que ella falleciera. O sea, supuestamente para el beneficio de todos los testados, digamos. Que vieron aumentar considerablemente sus bienes. O sea, ella habría cambiado su testamento días antes de morir, desde la clínica. La víspera. Exacto. A ver, lo que sucede es que hay una investigación efectivamente donde se está determinando si efectivamente los testigos estuvieron en el lugar que dicen que haber estado en la clínica donde ella estaba hospitalizada. Con 97 años. Entiendo yo que estaba en la UCI o en la UTI y no tenía acceso a cualquier persona para poder sacar su voluntad. Y ese es un tema de investigación que yo no puedo dar mayores antecedentes porque es parte de la investigación que hoy día está en los tribunales. Diputado, pero también me imagino que se está investigando, y aquí le pregunto al abogado, que según los antecedentes, justamente en el segundo testamento que se redactó a raíz del robo, el abogado nunca le habría devuelto el testamento, ¿ya? Lo que el abogado dice que es mentira. Queda en la caja fuerte.
es que eso queda en la caja fuerte. La persona puede pedir su retiro y hacer otro testamento sin ningún problema. Si es que tiene alguna duda, lo puede hacer cuantas veces quiera. No es un tema de que deba tener necesariamente su testamento en la mano para poder hacer otro. Hace mención en el Nuevo Testamento que revoca las disposiciones contenidas en el testamento anterior y las que rigen son las del actual testamento. Claro, pero la única persona que puede sacarlo, es sencillo, diputado, no hay una situación donde necesariamente las disposiciones del Antiguo Testamento quedan vigentes, salvo, reitero, las que digan relación con el reconocimiento de un hijo legítimo, por ejemplo. Claro, pero uno entiende que si uno hace un testamento, ¿verdad?, y queda en la caja fuerte, la única persona que podría retirarlo, me imagino que es quien escribió el testamento, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún tipo de antecedente con respecto a este Nuevo Testamento, es lo que llama la atención, digamos, en qué minuto ella lo escribió, en qué minuto ella lo firmó. A ver, el último testamento que hizo previo a fallecimiento, supuestamente, yo no sé quién se quedó en su poder y efectivamente quién lo tiene. Eso no tengo mayores antecedentes respecto a esa situación, respecto al último. Claro, pero por supuesto último. Pero el Antiguo Testamento parece una discusión bíblica. Parece el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer testamento. Estamos en una situación, vamos a llamar... Sí. Pero el primer testamento, el que quedó en la caja fuerte, nunca nadie lo retiró, nunca nadie dijo que era inválido, nunca nada. Apareció nomás uno nuevo. Sí. A ver, al momento de fallecer, ¿no es cierto?, el notario certifica el fallecimiento y entrega el testamento que está guardado en la caja fuerte como testamento cerrado. ¿A quién se lo entrega ahí? Entiendo yo que eso, no tengo bien claro cómo es la tramitación, ya con 10 años sin tramitar como que uno se empieza a olvidar, pero claramente aquí hay que tramitar una posesión efectiva, eso se tramita en los tribunales y es ahí donde se hace llegar este testamento. Entiendo yo que en el testamento queda consignado a quien se le entrega, en este caso, que debería ser el albaceas titular, que es el que está encomendado para la distribución de los bienes y para la tramitación de todos los trámites que sean necesarios para entregar los bienes. ¿Ah? Que debió haber sido usted. No, primero el titular. Necesariamente el titular y si me hubiese correspondido a mí, yo no podía asumir por mi cargo que hoy día ostento como diputado. ¿Qué tenía la señora que eran terrenos? ¿Eran terrenos, joyas, efectivo, propiedad? Porque hasta una bodega se estaban peleando. Entiendo que hay bienes muebles, hay bienes inmuebles, hay valores que desconozco, digamos, en la ciudad de Traiguén, en la ciudad de Temuco, eso la información que yo manejo vagamente. Ya, o sea, se hablan de terrenos, de bodegas. Mucho dinero en juego. Más de 2.000 millones en juego. ¿Estoy teorizando mucho o quienes están favorecidos por este último testamento son los testigos también de este testamento? Desconozco eso. Ahí yo esa información no la manejo. Porque ahí deberíamos pasar de hablar con los abogados, hablar con, parece que sí, con el ex oficial de investigaciones. Por lo que decía la nota, parece que sí. Julio César, lo que pasa es que me gustaría aclarar algunas cosas respecto a los testamentos. No todos los testamentos son, es decir, todos los testamentos son solemnes, pero pueden haber otros de menor solemnidad, que son aquellas personas cuando están falleciendo, es decir, cuando existe un riesgo de fallecimiento, porque la norma lo que quiere proteger es la manifestación de voluntad. Entonces, supongamos que yo haya hecho un testamento hace 10 años atrás. Salgo aquí del canal y me atropellan y estoy muriendo, y la verdad es que mis vínculos amorosos son distintos 10 años después. Que no lo escuche mi señora, esto es solo una suposición. Entonces, 10 años... Para tranquilidad de ella. Para tranquilidad. Pasa con los seguros, ¿ah? Exacto. Entonces, estoy muriendo y veo, ¿no es cierto?, todo este panel y les pido sean mis testigos de mi última voluntad y yo se lo voy a dejar a X personas. Y ese testamento... el testamento militar, el testamento marítimo militar, también, que también tienen ese valor. Entonces, y lo que tienen que hacer los testigos es escribirlo, porque yo ya no estoy en condiciones de poder escribirlo, y certifican que efectivamente me vieron que estaba agonizando en la calle. Pero en ese mismo ejemplo, si tú nos dejas todos tus bienes a nosotros, no resulta al menos sospechoso. No debería alguien que yo tomaba un cariño en este panel, pero no se hagan ilusiones. Pero todo tiene que tener un límite, porque nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Lo atropellamos. Y justo los testigos se quedan con todo, digamos, no cuadra el asunto, ¿no? Sí. ¿Diputado? Diputado, ahí está.
Sí, dígame. Sí, perdón. Diputado, lo que pasa es que los testigos podrían quedarse con algún... Si lo estaban cuidando, lo conocían 3, 4 días una persona, ¿pueden quedarse? A ver, es alta sospecha, por así decirlo, que el testigo que vio testar a la persona y vio manifestar su última voluntad sea el favorecido respecto de este tema. Y claramente... Sí, pero convengamos... Bastante sospechoso, por así decirlo. Pero convengamos que el problema que tiene este caso es que puede ser verdad. Ahora también convengamos que hay, Julito, 5 formalizados, más allá de que todavía no se determinen las culpas. Hay antecedentes de que podría haber sido falso ese testamento. No. Antecedentes claros, digamos. O sea, como va la cosa, podría ser falso porque hay formalizado y todo. Pero por lo que nos dice el abogado y el diputado, pero antecedentes hay. Puede ser verdadero porque justamente pasaron 10 años. Pero entre que hizo su testamento, donde el diputado Balmaceda, y falleció. A lo mejor en esos 10 años hubo un cambio. Y hay, digamos las cosas como son, pero no quiero meterme en esa familia en particular, pero en otras familias o en el mundo hay mucha gente vivaracha que se acerca al final de los enfermos. ¿Te has fijado, no? Que lo empiezan a cuidar cuando saben que le quedan 6 meses de vida. Y van todos los días, le llevan fruta, le llevan comida, le hacen los trámites y se quedan con los bienes. Pero, Julio César, mira, primero, este es un caso particular, porque la persona no tiene cónyuge, es decir, no se casó, entiendo, no tuvo hijos, y por lo tanto... No, es viuda, fue viuda. Quedó viuda. Tuvo cónyuge, pero no tiene hijos, sí. No tiene hijos, y por lo tanto no tiene heredero forzoso. Es decir, ella puede disponer del 100% de sus bienes. Y eso es lo que es particular. Ahora, uno dice, claro, que los testigos, suponiendo, yo no tengo los antecedentes, pero suponiendo que sean los testigos los mismos que se vieron beneficiados con este Nuevo Testamento, y uno dice, bueno, generan algunas dudas, pero... ¿Quién está con la persona que está falleciendo o que está enferma? Generalmente la gente que tiene cariño. Entonces, cuando uno está muriendo, generalmente en un hospital, está rodeado precisamente de las personas que le tienen cariño. Y si uno no tiene heredero forzoso, a esas personas estaría dispuesto a entregar los herederos, a entregar su herencia. Entonces, pudiera ocurrir que efectivamente el Segundo Testamento es válido, podría ser. ¿Pudo haber ella entregado todo, por ejemplo, a la iglesia? También. Sí, o todo a la Cruz Roja, no sé. Porque si es 100% de ella, ¿verdad? Y si no tiene familia, digamos, no tiene hijo y no tiene cónyuge, perfectamente podría hacerlo. ¿Cómo puedo corroborar yo que un testamento es falso? ¿A través de la firma? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se comienza a investigar eso? ¿A través de los timbres? No, a ver, la regla general es que los testamentos son un acto bastante formal. Primero requiere un ministro de fe, requiere un notario. Es decir, yo tengo que ir a una notaría a manifestar mi voluntad y además tienen que ir acompañados de testigos, de 3 testigos, este testamento, y eso se deja con un sistema registral. Es decir, la regla general es que es bastante, es decir, no imposible, pero resulta muy difícil que uno pudiera falsificar un testamento de esa naturaleza. ¿Pero se firman todas las hojas? ¿Se firma? Nunca he visto un testamento, disculpa la pregunta, pero nunca he visto uno. Entonces, ¿se firman todas las hojas? Porque uno faltará al vivo, esto es una suposición, ¿no? Claro. Faltará al vivo que cambia todo al principio y deja la última hoja donde está todo firmado con los testigos. ¿Se firma todo? Claro, lo que pasa es que el notario es el que da fe de cuál es la voluntad completa, ¿no es cierto? Claro. Y también los testigos, es decir, no solo el ministro de fe es el que exige la ley, sino además testigos. Es decir, pudiera ser que el notario pudiera estar coludido, supongamos, en esa situación, en cualquier situación, ¿no es cierto? Entonces la ley le exige además 3 testigos. Es decir, no solo basta el notario, sino además testigos que acrediten que efectivamente esa es la voluntad del testador. Es decir, es difícil, prácticamente imposible, que pueda haber un fraude respecto a esa situación. Ahora, el problema se genera con aquellos testamentos especiales, que son, como decía el diputado, aquellos testamentos del militar o el que yo hacía referencia, el testamento verbal, ¿no es cierto?, que es la persona que está a punto de fallecer. ¿Abogado? Ahí es donde se genera el problema, que sería el problema de este caso. Preguntarle al diputado, ¿qué datos habrían? ¿Sí? Le pregunto, ¿le habrían? Si efectivamente habrían existido estos testigos, si todos están los requisitos como corresponde para dar a entender o para validar si este testamento es verdadero o no. A ver, lo que sucede es que acá
hay que determinar efectivamente si hubo esa última voluntad de la persona, si efectivamente los testigos pudieron acceder a donde ella estaba hospitalizada en ese momento, y para eso tengo entendido que la investigación se ha estado llevando en el sentido de verificar las cámaras de la clínica donde ella estaba hospitalizada, los testigos que estaban en ese momento, las personas que atendían a la paciente, a la difunta en este caso, y que si efectivamente hubo personas que estuvieron ahí y que pudieron acceder para verificar cuál era la última voluntad de la persona. Entonces, es ahí donde efectivamente es un antecedente que manejan hoy día, entiendo yo, el Ministerio Público, los tribunales, para que finalmente se pueda establecer si este testamento es verdadero o falso y si efectivamente aquí se está cometiendo un delito en la elaboración de este testamento. ¿Y qué han dicho los familiares, quienes salieron favorecidos, algunos con este testamento? ¿Usted ha podido conversar con ellos? Por favor, no responda nada ahora. Tenemos antecedentes. Tengo una pregunta bien interesante con respecto a los testamentos de clínica, de hospital, que parece que también tienen un pequeño protocolo. Vamos a ir a un pequeño corte, 10:24, volvemos de inmediato. La verdad es que estamos frente a este caso que es una encrucijada, una teleserie, 2.000 millones de pesos en disputa de esta señora que se casó, quedó viuda, pero no tuvo hijos. Hay dos testamentos, un testamento en notaría, donde un abogado lo hizo, ella testó el año 2008. Ya el testamento se había perdido el 2007 por un robo, se hizo un nuevo testamento el 2008, pero el 2018, después de que ella cayó en el hospital, cayó en grave enfermedad, dicen los testigos que hizo otro testamento verbal que estos testigos habrían escrito. Esa es la historia, no se sabe a quién creerle, ya hay formalizados por esta situación porque hay acusaciones cruzadas sobre el tema. ¿Quién se va a quedar con el vil dinero en este caso? No se sabe, están los dos testamentos ahí. Hay una acusación, diputado, que no es menor, porque los que son afín, vamos allá, la palabra afín, los que son afín del segundo testamento, del nuevo, del 2018, del verbal, los hiperbeneficiados, dicen que la señora le habría pedido al abogado anterior, al que le había pagado 5.000 UF, si no mal no recuerdo, para que cambiara el testamento. Y ese abogado anterior no había cambiado el testamento. Ese abogado, hasta donde yo voy en la historia, fue su socio, ¿no? Antiguamente. A ver, no había ningún tipo de sociedad. Yo no he tenido sociedad con ningún otro abogado. Compartíamos un espacio donde estaban las dos oficinas. Fue su compañero de oficina. Cada uno llevaba... Claro, cada uno llevaba sus causas y en ese tema no había ningún tipo de sociedad respecto a este tema. Y la situación de albaceas que me solicitaron a mí fue porque la señora Lidia tenía un grado de cercanía con mi familia. Ella era viuda de una persona que había sido primo de mi madre y por ahí eran las relaciones. Además que éramos de la misma zona de Quechereguas, de la ciudad de Traillén, y había cierto grado de confianza, tengo entendido, y es por eso que me pidieron esa situación. Yo nunca asumí como albacea, claro, ni tampoco hoy día lo pudiera realizar, así que respecto a ese tema no es así. Yo le preguntaba por su compañero de oficina, que le puse socio, exageré, era compañero de oficina nomás, a su compañero de oficina, porque en el relato los afines a este segundo testamento dicen que en algún momento la señora Lidia le habría pagado al abogado, a su compañero de oficina, para que cambiara el testamento y no lo habría cambiado. A ver, yo esa información no la manejo, y si ella hubiese querido cambiar su testamento podría haber ido a cualquier otro abogado a tramitar ese tipo de cosas. En Traillén no hay solamente 2 abogados, hoy día deben haber 15 o 20 abogados, en esa época deben haber habido, no sé, 8 o 10 que se podrían haber hecho, o incluso podría haber ido a Temuco a cambiar su testamento. Yo no necesita hacer el testamento con el mismo abogado con que lo hizo anteriormente, ya puede cambiarlo con cualquier abogado, así que ese no es un impedimento. La voluntad de ella, claro, ella lo puede cambiar con cualquiera que le tramite un testamento. Ahora, cosa que a menos que el abogado le diga... Así que no... A menos que el abogado le tire una dipirona y le diga, ya te lo cambio al tiro, y no se lo cambie.
¿O no, Héctor? Sí. No, pero le reitero, pasaron, no sé, ¿cuántos? 8 años, 10 años, y bueno, si no se lo hace en un mes, en 2 meses, esperará 1 año, 2 años, pero no va a esperar 10 años en ese tipo de cosas. Y reitero, abogados hay en la ciudad de Traiguén, además en ciudades vecinas que se puede hacer. Juan Pablo Granato está muy inquieto por el tema. Sí, por si hay que escribir algún tipo de testamento. Diputado, ¿usted ha conversado con alguno de las personas o de los familiares formalizados? ¿Qué información tiene con respecto a eso? ¿Qué dicen ellos? A ver, respecto a este tema, yo tomé conocimiento hace 2 días atrás cuando alguien me dijo que había aparecido un reporte de prensa en el Diario Austral de la ciudad de Temuco. Yo no tenía ningún antecedente respecto a cómo estaba la causa y de ahí empecé a obtener algún tipo de información a fin de estar un poco al tanto de lo que había ocurrido en todo este tiempo. Y la información que manejo es la que yo le acabo de señalar. De hecho, le había perdido absolutamente la pista a este tipo de cosas. Sabía que había una dificultad, pero no tenía información en qué estado estaba cada una de las causas en este caso. Ahora, abogado, ¿cómo se puede llegar a la verdad de esto? Digamos, ¿qué testamento es el real? Hay varias cosas aquí que son súper interesantes de destacar. Primero, el hecho de que sea albacea o albacea suplente no tiene ninguna importancia en esta historia. Es decir, nada. Absolutamente nada. El albacea no es quien resuelve quién es el testamento válido o quién no es válido. El albacea generalmente se utiliza para aquellas herencias que están sujetas a condición. Entonces, el albacea tiene, voy a dejar a mi sobrina de 9 años mis bienes cuando ella tenga 18, por ejemplo. Entonces uno nombra una albacea y el albacea tiene que preocuparse de que estos bienes se mantengan, se rentabilizan de los 9 a los 18. Es decir, lo primero que quiero es que sea albacea y esté en pantalla. Para entender, el diputado no tiene no tiene nada que ver con esta historia, y además es una albacea suplente, es decir, y uno como abogado a veces te nombran albacea y uno ni siquiera sabe y te nombran, y uno sabe cuando fallece la persona y ahí uno lo llama y le dice, ¿sabe que usted es albacea? ¿Qué es lo que es la albacea para que la gente entienda? Porque ya hay como 80 preguntas. ¿Qué es lo que es albacea? ¿Algo bueno, algo malo? Que a esta altura ya... discúlpeme, pero hemos hablado de albacea como quien habla de centro delantero, pero no toda la gente entiende lo que es una albacea. Técnicamente, por favor. Sí, mira, básicamente... A ver, él es que administra los bienes y que determina la última voluntad del testador, la distribución que tiene que hacer, preocuparse de que los bienes no sufran ningún tipo de percance, de pérdida, y que efectivamente se haga valer la voluntad del testador, en este caso, que se distribuya como realmente corresponde a la última voluntad de la persona. Eso es pero no un papel menor. Lo que pasa es que tipos de albacea. Es un papel importante. A ver, cuando una persona está viva puede dejar un mandato, entonces uno le encarga a ciertas personas ciertas tareas, le encarga al abogado defenderlo en un juicio, o puede hacer distintas tareas y eso es un mandato. Pero el albacea es una especie de mandato, pero cuando la persona ya falleció tiene validez. Entonces por eso tiene una denominación distinta. Y uno ya no puede, como albacea, ya no puede preguntarle a su mandante qué es lo que quiso decir, porque falleció, entonces no hay cómo, digamos. No hay cómo, ¿te fijas? Entonces, el albacea es una especie de mandatario que tiene que cumplir ciertas funciones, pero más bien de administración, como dice el diputado. Es decir, aquí no es que disponga, sino tiene que preocuparse de que la masa, es decir, los bienes heredados, tienen las mejores condiciones para ser repartidas como quiso el testador. Pero ¿cómo sé que el testamento es verdadero o falso? ¿Cómo puedo llegar a la verdad de eso? Juan Pablo, si el problema es con estos testamentos verbales. Eso es súper difícil, digamos. Primero, no tengo una cifra exacta, pero más del 90% de la herencia en Chile son intestadas. Eso partamos de la base. Es decir, la gran mayoría de la herencia, la persona falleció y no dejó testamento. Respecto a estos testamentos, la regla general es que sean otorgados como testamento solemne, ante notario, con testigos, que se deje el registro, que puedan ser abiertos o cerrados. Y una excepcionalísima situación ocurre con estos testamentos que son menos solemnes, que son los testamentos militares o verbales, como sería el caso. Y ahí es donde se genera el tema. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sabe si son verdaderos? Lo primero uno debe creer en los testigos. Es decir, lo primero es que uno tiene que decir, los testigos actúan de buena fe, porque la buena fe es la que se presume y no la mala fe. Es decir, lo primero uno tiene que señalar, los testigos están diciendo la verdad. Debe partir de esa base si uno lo quiere hacer de una forma simple. Y si uno duda que efectivamente los testigos
testigos están declarando una cosa que es falsa, bueno, tendrá que probarlo. El tema de la mala fe. El sistema se soporta en que los testigos tienen una función que realizar. Y esa función es de dar fe de lo que están viendo. ¿El testigo no pierde el valor de testigo si es beneficiado? No. Buena pregunta esa. Mi opinión es que no per se. Porque yo les decía, a ver, cuando uno está muriéndose, está rodeado generalmente de la gente que lo quiere. Y esos son los testigos. Sí. Es decir, ¿qué testigo? ¿Voy a llamar a alguien que no me conozca para que venga a testiguar respecto al testamento? No. Generalmente la gente que le ha otorgado cierto cariño durante su vida, bueno, es precisamente la que uno utiliza de testigo y es además la que uno quiere beneficiar. En especial en este caso, donde no hay heredero forzoso, donde puede disponer, la señora Lidia pudo haber dispuesto de todos los bienes, sin ninguna limitación. Entonces, es un caso triplemente curioso y excepcional. Pero no es sospechoso de que alguien que le dejó 10, 15, en el segundo testamento justo el testigo le deja 100. La diferencia. Pero, el cariño pudo haber ido creciendo. Pero el cariño pudo haber ido creciendo. A lo mejor yo hace 10 años, la única que se preocupaba de mí era mi nana. Saluda a la Meche. Y 10 años después, mi relación con la Meche, ahora le voy a otorgar más bienes. Y no tengo hijos, no tengo cónyuge. ¿Dónde está lo malo de eso? Y uno no se acuerda todos los días de los testamentos, ¿no? Es que... Lo malo está en que uno puede... Héctor, diputado, están llegando varios casos por Twitter, están llegando casos por las redes sociales. La gente está... No, de verdad. La gente es que sabe que hay muy poca información sobre esto y hay mucha gente que parece que también quiere hacer sus testamentos, ¿ah? Parece que no... ¿Puedes venir, Héctor, conmigo? Sí. Trajimos la pizarra acá. Tenemos acá, vamos a ir con esto tratando de dar cuenta de algunos casos. Por ejemplo, un matrimonio que no tiene hijos, pero quiere heredar a su hermana. ¿Lo puede hacer? A ver, lo que pasa es que la ley establece ciertos herederos que son forzosos. Si uno lo hace, lo ve sencillo, supongamos que esos son los bienes de una persona. La ley lo primero que hace es dividirlo en dos. A este lado están los que son herederos forzosos. Es decir, respecto de ellos yo no puedo excluirlo y les corresponde la herencia, lo quiera o no. ¿Quiénes son? Que son cónyuges e hijos. ¿Sí? Y en verdad... ¿Se reparte por parte igual? Dame un minuto respecto a eso, un poco para cerrar el capítulo. Rápido, quizás. Perdón. Bueno, entonces... la otra parte se divide en dos. Solo vamos a estar aquí hasta la una, así que puede irse con calma. La segunda mitad se divide en dos. La primera se llama cuarta de mejoras. Lo que yo puedo hacer es mejorar a los que tengo en esta mitad. Es decir, tengo un hijo más querido que otro y yo le otorgo más bienes a ese hijo. Y la tercera parte, que es un cuarto, es decir, la mitad de la mitad, es de libre disposición. Es decir, yo se lo puedo dejar a quien yo estime conveniente sin ninguna limitación. Esa es la regla general. Ya, la regla general, la mitad para los obligados, exacto, un cuarto para mejorar a los obligados y un cuarto de libre disposición. Exacto. ¿Quiénes son los obligados? Los obligados son los cónyuges y los hijos. O sea, yo no puedo desheredar a un hijo. ¿No existe eso cuando los papás dicen te voy a desheredar? Te voy a desheredar. Bueno, existe ciertas situaciones muy excepcionales. Por ejemplo, supongamos que alguno de los herederos intervino en la muerte. Es decir, el hijo mató al papá o la cónyuge mató al papá. Es decir, la cónyuge mató a su marido, ¿no es cierto? Entonces queda desheredada. Claro, precisamente la mató por la herencia, seguramente. Claro. Y lo pillaron, ¿no es cierto? Como en las telenovelas, lo pillaron. Ahora, abogado, Julito le preguntaba, ¿cónyuge e hijos tienen partes iguales o hay algún tipo de diferencia? Sí, eso es re interesante. Hagamos una familia tipo el marido y dos hijos. Mira, existen dos formas que te puedo responder. Lo primero, se complejiza porque generalmente los bienes del causante fueron adquiridos en sociedad conyugal.
Claro. Es el primer análisis que uno tiene que hacer. Entonces, significa que cuando uno fallece, no es dueño de todas sus propiedades, sino aquella del 50% de los bienes adquiridos en sociedad conyugal. Exacto. Es decir, como dice Julio, un matrimonio normal, ¿no es cierto?, compró la propiedad casado y falleció uno de ellos. Entonces, lo primero es que tenemos que dividir esa casa en dos. Teóricamente, ¿no es cierto? Porque la mitad es para el cónyuge y la otra es para el cónyuge que falleció. O sea, acá trabajemos en el círculo. O sea, aquí dividimos la mitad de los... supongamos que el círculo es la mitad, se complejiza, pero es la mitad de la casa. Supongamos que la casa son 2 círculos, si tú quieres verlo. Entonces, la primera división es sobre sociedad conyugal. Siempre y cuando que se hayan casado bajo sociedad conyugal. Claro. Se enredó, ¿ah? Se enredó. La cuestión se enredó y la cara de Chicoco, y la cosa se enredó. No nos enredamos más, ya. Yo entendí, profe. Aquí está la mitad obligada. Aquí está la mitad obligada. La mitad obligada, el 50 es para los cónyuges y el 50 para los hijos. No, lo que pasa es lo siguiente. La ley establece que un cónyuge vale 2 hijos. Es decir, de alguna forma, lo que hace la ley es decir, ¿sabe que el cariño de la cónyuge es 2 hijos? Y lo otro que dice, pero no puede ser inferior al 25% de los bienes del causante. ¿Ok? Pero en este, o sea, perdón, que me meta. Pero si yo estoy casada por sociedad conyugal, mi marido muere, entonces yo soy, por un lado, dueña de la mitad de esa casa, como socia pero de la sociedad además tengo mi parte de la herencia de esa persona. ¿Quiere ser la mitad también de esa herencia? ¿O es depende de la cantidad de hijos? Dependiendo de la cantidad de hijos. Es decir, no puede ser inferior al 25% de los bienes. Ya, pero profesor, estábamos en este caso. Profesor, 2 hijos y el cónyuge. Sí, en este caso, los 2 hijos y el cónyuge. Los obligados están en esta mitad. Exacto. El cónyuge se lleva al 50 y los hijos 25-25. Exacto. Un hijo... Chucha, perdón. Se me salió el inglés. Un hijo y el cónyuge el 50. Exacto. Ahí. Eso es. Uy, ¿no? pero... Sí, pero esto en el caso de que haya habido un testamento, Julio. Esto es lo que dijo el señor. Está bien. Esto en el caso que es un testamento. Entonces, se hizo el testamento, esto es lo que tengo obligado, que no puedo alterar, y en mi testamento yo aquí mejoré a algunos de los que están en esta ubicación. Ya. Entonces yo mejoré a algunos de los hijos. Aquí vamos con, esta es la familia tipo. 50% el cónyuge, 25 un hijo, 25 otro hijo. Ya. Ella del 50%. Exacto. Del otro 50%, esta persona pudo haber mejorado a uno de estos 3. Exacto. ¿O no? En términos generales, claro. Exacto. Eso. Y además esa cónyuge tiene el 50% de los bienes porque se casaron por sociedad conyugal. Claro, conyugal. Lo que dice, es decir, el otro 50% es respecto a la sociedad conyugal, asumiendo que se casaron bajo. Si se casaron por separación de bienes. Separación de bienes, no. Abogado, y ese otro 25%, que mejor es libre. No morirse, que es libre. Exacto. Es libre. ¿Y qué pasa si no deja a nadie libre? Si no quiso disponer de ese otro 25%. Lo que pasa es que, a ver, primero tiene... Para seguir con el ejemplo de los 2 hijos. Si que hagamos otro círculo. Supongamos que no hizo testamento. Si no hizo testamento, se divide, como dice Julio César, el 100% entre el 50, 25, 25. Todo el círculo. Perfecto. Este sin testamento. Entonces, 50% cónyuge y 25 para cada hijo. 25 para cada hijo. Eso quiere decir que si de repente hay alguna persona que está casada por sociedad conyugal, está separado hace 1 millón de años, que ha pasado muchas veces, si no hay un testamento de por medio, esa persona con la que quizás ya no tiene relación se va a quedar con el 50% de sus bienes. Y sus hijos apenas con un 25 cada uno en este caso. Y si lo complejizas con la sociedad conyugal, pudiera corresponderle incluso hasta un 62,5. Claro. Imagínate. Del total de la casa, y a lo mejor están separados hace 30 años. Pero en la señora que estamos viendo el caso no tenía nada. No. Estaba el círculo. Si ese es el problema. Este es el caso de la señora que estamos viendo. Por suerte soy hijo único. Tuvo cónyuge, pero el cónyuge... Y es todo mío de una vez. Por todo. No, es que de verdad, de verdad estamos teniendo problemas el 2 de enero. Deberíamos estar curados tomando agua y estamos acá tratando de entender. No sean tontos, que no se ría la gente. Discúlpeme, me excedí quizás. Me excedí quizás con la mono. Me excedí quizás con la mono que está en oferta ya. Pasada la Navidad, 4 botellas por 10 lucas. No, broma, estoy maestro, permito la guarda, así que no. Estoy bebiendo. Estamos todos un poquito enfermitos de la Y la señora Lidia, volviendo.
tenía el círculo en blanco. Sí, este es el caso, por eso es tan bueno el caso. Exactamente. Tenía el caso en blanco, ella testó y hay este segundo... ¿Qué pasa en ese caso? Imagínate, mira, en este primer caso uno dice, todos se conocen, hay una mamá y los hijos, ¿no es cierto? Pero aquí podrían haber puros extraños. Podrían haber amigos de distintas etapas de la vida. Le quiero dejar algo a mis compañeros de colegio. 10%. Pero, por ejemplo, si los padres estuviesen vivos, no hay entonces ningún heredero. Si los padres están vivos también, pues, claro. Pero no es forzoso. Es forzoso, sí. Sí es forzoso. En el caso de Lidia no habían padres. No habían padres, o sea, ya habían fallecido. Podría heredarla a quien quisiera. Ya habían fallecido, exactamente. Pero tenemos el caso, vamos a poner el caso Twitter. Tenemos el caso Twitter de que nos acaba de enviar una televidente. Ella dice que está casada. Ya. No tiene hijos. Perfecto. ¿No es cierto? Y quiere dejarle a su hermana un poco más. ¿Lo puede hacer? Sí, claro. El cuarto de libre disposición. Tiene un cuarto para disponer. Exacto. O sea, su hermana, sin que sea nada, le puede dejar el 25%. Exacto. ¿Y podría dejarle el 50% no. si quisiera? No, ahí estaría perjudicando al cónyuge, en definitiva. Que es el que tiene la herencia obligatoria, ¿no es cierto? O sea, el cónyuge se llega con 75. Exactamente. Ahora, abogado, el caso de la señora Lidia... es solo para mejorar los que se encuentren en esa ubicación. Claro, el caso de la señora Lidia, ¿verdad? Ella solamente benefició, en teoría, a estos 5 integrantes de la familia, ¿no? ¿Quieres volver a Lidia? Que no son ni hijos ni nada por el estilo. Ya. O sea, hay sobrinos. ¿Cómo se divide eso en términos de si ella tiene solamente terrenos? ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los dineros? ¿Qué pasa con las joyas? ¿Qué pasa con los muebles? ¿Todo eso se valoriza? Claro. ¿Se vende? ¿Alguien los vende? Claro, lo que pasa que, a ver, lo primero es que, supongamos que ella tenía solo sobrinos, ¿no? Exacto. Solo sobrinos. Entonces, los sobrinos heredan, si ella no hubiese hecho testamento, lo que ocurre es que los hermanos de ella heredan a través de sus sobrinos, pensando que hayan fallecido los herederos, los hermanos. Sí. Entonces, tienen toda esa masa de... Perdón. Esas son las joyas. Las joyas, los muebles, todo, claro. Se entiende. Entonces, tenemos un conjunto de bienes, es una universalidad, hay un montón de cosas. Es decir, no solo hay joyas, no sé, hay servicios de plata, etcétera. Entonces, todos esos bienes hay que valorarlos. Entonces, una alternativa es que los herederos nos pongamos de acuerdo y digamos, ¿sabe qué? Otorguemos nosotros ciertos valores. La cuchillería cuesta tanto, la joya esto, y ahí empezamos a dividir. Y si no lo resuelve de común acuerdo, tiene que resolverlo un tercero, que pudiera ser el albacea, ¿no es cierto? O pudiera ser eventualmente un árbitro, ¿sí? Que es el que va a resolver lo que se ha generado con esta comunidad. Así, ¿cómo dividimos los bienes? O sea, estamos hablando de todos los bienes, las joyas, los autos, las casas, la plata, todo tiene un valor finalmente. Exactamente. Todo tiene un valor. Bueno, algo que decir con respecto a la herencia, usted recomienda, es muy caro hacer un testamento, hay muchas preguntas de eso. No es tan caro hacer un testamento. A ver, lo primero que yo siempre le digo a mis testigos, es decir, a mis clientes, primero es, ¿sabes qué? Que cuando fallezcan, el problema es de sus herederos, no se preocupe, hoy día usted de estas cosas. Pero si uno, a pesar de eso, quiere hacer un testamento, es porque quiere cambiar ciertas normas básicas que establece la ley. Es decir, quiero beneficiar más a un hijo, quiero beneficiar a aquella persona que me cuidó y no era pariente, etc. Entonces, en general, los testamentos no son tan caros. Está la redacción del abogado y por otra parte la del notario. Pero abogado, no se me vaya por la rama, no se me vaya por el testamento. Si nosotros mañana, Juan Pablo, don Sergio Torres, que fue subprefecto, que está expuesto en cualquier minuto quizás a una venganza, pero es que es verdad, hay que decir las cosas como son. Ahí está... aprovecha el abogado ahora. Ahí está. Si él quisiera hacer su testamento, ¿cuánto le sale? ¿100 lucas? ¿200? ¿Cuánto más? ¿O es por el patrimonio? Voy a borrarle la corbata a Sergio, que hoy día no fue la mejor elección. Básicamente por el patrimonio, pues la idea es contratar un abogado que sepa de los temas de testamento, cosa que no ocurra, que a veces ocurre que este testamento cerrado, cuando se abre, se dan cuenta que estuvo mal redactado. Es decir, hay que tomar ciertos resguardos y por lo tanto es importante un abogado que entienda respecto a la figura. Ahora, respecto de valores, para depender, básicamente los honorarios de los abogados podrían variar según el patrimonio. Pero un precio estándar, si Sergio mañana... Es decir, redactarlo pudiera ser, no sé, 200.000, 300.000, o puede ser varios millones, si es que el patrimonio lo amerita, si es que tiene cláusulas especiales, etcétera. Pero en general,
la primera recomendación es: no es necesario hacer testamento. La ley resuelve el tema. ¿A quién más uno quiere? A la cónyuge, a los hijos, a los padres, y si no están ellos, a los hermanos. Todo eso lo resuelve la ley. ¿Cuándo uno recomienda hacer testamento? Cuando quiero alterar eso. Tengo un hijo que quiero más que a otro. Tengo un hermano que quiero más, a lo mejor fue el que se preocupó. No sé, querer a un hijo más que al otro. No, pero yo estoy aquí con el abogado. No es que lo quiera más, a lo mejor hubo un hijo que abandonó a su padre, que estuvo a su madre contigo hasta el final, claro. Y el otro hijo se fue a vivir a Singapur, digamos, y nunca más lo viste, sí, y claro. Lógicamente que querrá beneficiar al que te dio hasta la última, o al más desvalido. A mí me llegan algunos casos de tienen un hijo que tiene alguna condición especial o que no puede valerse por sí solo, y los padres ahí razonablemente quieren dejarlo en mejor posición, y eso también es razonable. Es decir, mi otro hijo en cambio tiene la vida por delante, le va bien, y a otro hijo tiene... Hay muchas preguntas, Héctor. Si se puede heredar en vida, si uno puede tomar todo lo que tiene y repartirlo antes de morir. Una pausa. Quédese con nosotros, por favor. 10:53, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta aquí Contigo en la Mañana. Son las 10:57 minutos. Quédese con nosotros, tenemos bastante contenido. Ya vamos a ir con lo de Katy Barriga, pero quedó una pregunta para el abogado: si se puede heredar en vida. Sí, esa es la gente siempre pregunta eso. Las herencias son siempre post-mortem, es decir, no pueden haber herencias cuando una persona está viva. ¿Qué es lo que se hace frecuentemente? Se quieren alterar las normas que habíamos conversado, es decir, se quiere perjudicar a estos herederos forzosos, y a veces la gente hace unas figuras que son poco legales, que son las ventas simuladas. Yo quiero beneficiar solo un hijo, al otro lo quiero dejar afuera, entonces lo que hago es simulo una venta a un hijo. Y digo, ¿sabe qué? Voy a vender mi casa y esta cuesta 100 millones y mi hijo me paga los 100 millones. Y por lo tanto eso, a través de esa escritura, ¿no es cierto?, de ese acto jurídico, ese bien ya deja de formar parte de mi patrimonio. Pero estamos hablando de lo que se llama una compraventa simulada, es decir, de legalidad absolutamente cuestionable, ¿cierto? Entonces, no es que haya herencias de por vida. Lo que hacen... ¿Podría el hermano alegar ahí? Sí, claro, podría alegar. Podría alegar diciendo que esa compraventa no fue real y lo que se quería era eludir las normas de herencia. ¿Y si fue real? ¿Si le pagó? Es que lo que pasa es que ahí el caso es bastante simple, porque al final, si lo pagó, el dinero estuvo en algún lado. Hubo un traspaso físico. Claro. Generalmente la venta simulada es que la persona que vende dice, reconozco recibir el dinero, pero la verdad que no recibe nada. ¿Y un papá no puede regalar? Es decir, sí, pero... Traspasar. Injustísimo, o sea, si yo quiero regalarle a un hijo un departamento, y a otro hijo un departamento también, y al otro hijo, al tercer hijo que se ha portado pésimo, le quiero regalar... una bicicleta. Un combo 4 en doggy, no sé. Estamos frente a un papá que está... traspasando los límites de la ley. Sí, no, lo que pasa es que aquí hay que hacer varios distingos. Primero, las herencias y las donaciones tienen impuestos. Es decir, lo primero es que uno dice, estas donaciones lo que pretende es eludir un impuesto. ¿Caímos en el impuesto? ¿No es cierto? No, porque pagan el mismo impuesto de una herencia. Y lo otro que uno debe distinguir si estas donaciones son relevantes al patrimonio del causante. Supongamos que tú eres ultramillonario, con varios millones de dólares, y quieres regalarle un departamento que cuesta $10.000 a tu hijo o $50.000, pero no es relevante dentro de tu patrimonio, no requiere ningún trámite previo. Tú se lo regalas, ¿no es cierto? Porque no es relevante en tu patrimonio. ¿Cuándo vendría siendo relevante así por ser? Es que ahí tiene que ver... Relevante del patrimonio. Tiene que tener una relevancia. ¿No hay un porcentaje? Sí, no te podría decir cuál es el porcentaje, no lo recuerdo de esta manera, ni siquiera sé si efectivamente existe un porcentaje, pero... Nos llegó un caso de un papá que repartió la plata. Tú repartes todo el dinero y efectivamente tú ahí estás eludiendo normas de herencia. Debiste haber hecho una insinuación, que es un trámite ya complejo ante los tribunales de justicia, y dar explicaciones de por qué quiere hacer estas donaciones. Lo que la ley recuerda es que las normas de herencia no sean violentadas. Entonces, básicamente uno se debe quedar. ¿Puede hacer donaciones? Sí. ¿Tiene que pagar impuestos? Sí. ¿Y qué es lo que se preocupa la ley respecto de la relevancia en tu patrimonio?
Si un matrimonio solo es una casa, si tú entregas la casa, obviamente ahí debe haber un trámite judicial. Abogado, quédese con nosotros, pero le vamos a heredar el tema a Juan Pablo Queraltó. Vamos a heredar este tema que teníamos, le vamos a heredar la palabra, también hijo único Juan Pablo, así que está Salvatore, se ha reído todo el capítulo, sí, no, qué tranquilidad. No ha hecho ni pregunta. Qué tranquilidad.